Cariño, te presento a Verónica. Es una socia de negocios muy importante. Ha venido a supervisar la gala que celebraremos aquí el fin de semana. El sol comenzaba a ponerse sobre Marbella, tiñendo el cielo de matices dorados y anaranjados que parecían bailar sobre las aguas del Mediterráneo. Me encontraba sentada en un sofá de terciopelo blanco, rodeada de la opulencia de la suite presidencial, pero mi mente no podía disfrutar de la belleza que me rodeaba. El olor a sal y a jazmín entraba por el balcón, pero en mi pecho había una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Llevaba el vestido que a Carlos tanto le gustaba, una elección deliberada para este 20º aniversario. No era solo un vestido, era una armadura que había preparado para enfrentar una noche que prometía ser especial. Sin embargo, la emoción que debería haberme invadido se transformaba en un frío helado que me recorría la espalda. La puerta se abrió y sin previo aviso, Carlos entró en la habitación. No venía solo. Ella apareció a su lado, con una sonrisa afilada y un vestido demasiado corto, que dejaba poco a la imaginación. Era una mujer joven, desbordante de energía y, lo supe al instante, de intenciones. Mi corazón se detuvo un segundo mientras sus ojos se posaban en mí. Carlos, al ver mi expresión, forzó una sonrisa. Cariño, te presento a Verónica. Es una socia de negocios muy importante. Ha venido a supervisar la gala que celebraremos aquí el fin de semana. Anunció con una despreocupación que me hizo sentir como una intrusa en mi propia vida. Encantada, logré responder, aunque la sonrisa que esbozaba era tan falsa como el brillo en sus ojos. No sabía que teníamos negocios en nuestro aniversario, Carlos. Verónica me miró con un aire de desafío, como si disfrutara de la escena. Su voz era melosa, casi hiriente. Carlos habla maravillas de ti. Dice que eres el pilar de su vida. Las palabras resonaron en mi mente como un eco vacío, y en ese instante todo se volvió claro. La forma en que ella lo miraba, la manera en que él evitaba mis ojos, lo decía todo. No era una socia, era la amante. La mujer que había estado detrás de las llamadas a deshoras, del perfume extraño que se impregnaba en sus camisas tras regresar a casa. Me sentía humillada, convertida en una mera espectadora de la obra de teatro de mi propia vida. Debía mantener la compostura. Aún no. La conversación siguió fluyendo, pero mis pensamientos eran un torbellino. La cena continuó, y las risas de Carlos y Verónica se mezclaban con el tintineo del hielo en las copas de champán, que permanecían intactas, como si celebraran algo que no era mi aniversario, sino su traición. Más tarde, mientras fingía dormir, escuché susurros en el balcón. La voz de ella, suave y persuasiva, se filtraba en la habitación. ¿Cuándo se lo vas a decir? Paciencia, mi amor. Después de la gala, cuando cerremos el acuerdo de venta del hotel, seremos libres y ricos. Ella no sospecha nada, respondió Carlos, y el dolor se transformó en hielo en mis venas. Venta. Mi hotel. El legado de mi padre. En ese momento comprendí que no solo habían venido a destruir mi matrimonio, sino también el imperio que mi padre había construido con esfuerzo y dedicación. La rabia burbujeaba en mi interior como un volcán a punto de entrar en erupción. No pensaba permitirlo. La noche se alargó, pero el sueño no llegaba. Cada sonido, cada susurro, cada risa me recordaba la traición que se cosía a mis espaldas. El Mediterráneo brillaba tras el ventanal, pero yo no podía ver la belleza. Solo podía ver sombras que se perfilaban en mi futuro, sombras que debía desvanecer. A la mañana siguiente,
El sol entró en la habitación, bañando todo con su luz dorada, pero yo no sentía el calor. Estaba atrapada en un laberinto de emociones. Me levanté con la determinación de no ser más la víctima. Carlos pensaba que podía jugar con mi vida como si fuera un juego de mesa, pero no tenía idea de la fortaleza que llevaba dentro. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo que me hiciera sentir poderosa. Al salir de la suite, casi podía sentir la energía vibrante del hotel, un lugar que había visto crecer y prosperar gracias a mi padre. Isabel, señora, saludó Andrés, el director del hotel, con una reverencia que me recordó la lealtad que muchos sentían por mi padre. Andrés, necesito que hablemos, es urgente, dije, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Me condujo a su oficina, un espacio que había visto tantas decisiones importantes, y allí, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, comenzó a revelarme todo lo que había estado sucediendo a mis espaldas. Cada palabra que salía de su boca era un ladrillo más en la construcción de mi resolución. La lealtad del personal hacia mi padre era palpable, y su apoyo se convirtió en el combustible que necesitaba para enfrentar a Carlos y Verónica. Mientras Andrés me mostraba los informes, comprendí que debía actuar. Tenía que recuperar lo que era mío, lo que siempre había sido mío. El legado de mi padre no era solo un hotel, era una parte de mí, y no iba a permitir que lo destruyeran. Ese día, mientras el sol se ponía sobre Marbella, sentí por primera vez que la tormenta que había estado esperando estaba a punto de desatarse. Carlos y Verónica pensaban que estaban en la cima del mundo, pero no sabían que yo había comenzado a tejer la red que los atraparía. Y así, en la suite presidencial, donde había soñado con un futuro lleno de amor y promesas, comenzaba a trazar el camino hacia mi propia venganza. La oscuridad del despacho de la suite se sentía densa, casi tangible, como un manto que me envolvía, mientras la tenue luz de la lámpara de mesa proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. El olor a cuero, impregnado de recuerdos de mi padre, me golpeó en la cara como un abrazo nostálgico. Era un aroma que evocaba su presencia, su fortaleza, su sabiduría. Sin embargo, esta vez no era un consuelo, sino un recordatorio del legado que estaba a punto de reclamar. Carlos respiraba pesadamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Su rostro, iluminado por la luz tenue, mostraba una paz que yo había perdido. Su inocencia, en contraste con la traición que había presenciado, me llenaba de una furia que no sabía que era capaz de sentir. Escuché el suave murmullo de las olas rompiendo en la orilla, un eco de mi propio corazón, que palpitaba con una mezcla de miedo y determinación. No sería una víctima más. Esta vez la historia cambiaría. Cuando estuve segura de que Carlos se había entregado a los brazos de Morfeo, me levanté con cautela. Cada paso hacia el despacho contiguo se sentía como un acto de traición, una traición que yo misma me infligía al despojarme de la imagen de esposa fiel que había interpretado durante años. El silencio era abrumador, solo roto por el sonido de mis propias respiraciones entrecortadas. Al llegar al despacho, me detuve un instante. La librería, que había sido un refugio de historias y conocimientos, escondía un secreto que había anhelado conocer. Recordé las enseñanzas de mi padre, las historias que contaba sobre el valor y la estrategia. Era un juego de ajedrez, y yo había sido una peón, pero ahora tenía la intención de convertirme en la reina. Mis manos temblaban mientras buscaba el panel oculto. Lo encontré, y el mecanismo se abrió con un pequeño crujido que sonó como un grito en la noche silenciosa. La caja fuerte, fría y metálica me miraba desafiante. Introduje la combinación, recordando las palabras de mi padre.
Nunca confíes en un hombre que sonríe demasiado. El mundo de los negocios es una selva. Cada número que marcaba era un eco de su voz, un recordatorio de que la confianza era un lujo que no podía permitirme. Cuando la puerta de la caja fuerte se abrió, un escalofrío recorrió mi espalda. Dentro no encontré joyas, sino una carpeta de cuero desgastado. La abrí con manos temblorosas y mis ojos se posaron en dos cosas que cambiarían mi vida para siempre. Las escrituras de toda la cadena hotelera, claramente puestas a mi nombre un mes antes de la muerte de mi padre. Mi corazón se detuvo por un instante. La realidad de lo que tenía entre manos era abrumadora. Pero lo que realmente me conmovió fue la carta escrita con la caligrafía firme y decidida de mi padre. «Hija mía», comenzaba, y cada palabra resonaba en mi mente como un mantra. «Si estás leyendo esto, es porque tus dudas se han confirmado. Yo vi la codicia en los ojos de Carlos desde el primer día, pero tú veías amor. No quise romper tu corazón, así que decidí proteger tu futuro. Este imperio no es suyo para venderlo, es tuyo para dirigirlo. Él no te merece. Usa este poder. Sé la leona que sé que eres». Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de rabia, de liberación. La figura de mi padre, siempre tan fuerte y protector, ahora se convirtió en mi guía. Las palabras que había leído eran un llamado a la acción, una invitación a tomar las riendas de mi vida. El juego había cambiado. Ya no era la esposa engañada, la víctima de una traición. Ahora era la dueña del tablero y tenía un plan que trazar. Cerré la carpeta con firmeza, sintiendo el poder que emanaba de su contenido. La verdad estaba a mi favor, y con ella podría desmantelar la farsa que Carlos había construido a mi alrededor. La rabia se transformó en un fuego ardiente en mi interior, una energía que nunca pensé que poseía. Ya no me quedaría de brazos cruzados, observando cómo mi mundo se desmoronaba. Me giré hacia la puerta, lista para enfrentar la realidad, cuando una sombra se proyectó en el umbral. Era Carlos, con una mirada adormilada pero alerta, como un depredador que había sentido un movimiento en su territorio. El latido de mi corazón se aceleró, y por un momento el miedo me invadió. Sin embargo, recordé las palabras de mi padre. No iba a dejar que el miedo me dominara. «Isabel», dijo con voz rasposa, «¿a dónde vas a estas horas?» Tomé una respiración profunda, tratando de encontrar la calma en medio del caos. Sabía que debía actuar con astucia, que no podía mostrarle la debilidad que había sentido hasta ese momento. Levanté la cabeza, enfrentando su mirada. «Voy a preparar la gala», respondí con una voz firme, una voz que no había usado en mucho tiempo. «Quiero que todo sea perfecto». La expresión de Carlos cambió, y en un instante vi un destello de desconfianza en sus ojos. Pero, ¿qué podía hacer? El juego había comenzado, y yo estaba lista para jugar mis cartas. La tormenta que había estado esperando estaba a punto de desatarse, y yo, por fin, sería la arquitecta de mi propio destino. El sol de la mañana se filtraba a través de las nubes, iluminando la terraza con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. El aroma del café recién hecho se entrelazaba con el dulce olor de los croissants, creando una atmósfera que a simple vista parecía la postal perfecta de un desayuno en pareja. Sin embargo, una tensión subterránea pulsaba en el aire, como una cuerda estirada a punto de romperse. Salí a la terraza con una sonrisa que me costó más de lo habitual, dispuesta a interpretar la máscara de la esposa perfecta.
Carlos y Verónica ya estaban sentados, hablando en voz baja, sus rostros iluminados por una complicidad que me atravesó como un puñal. No podía permitir que esa imagen me afectara, así que respiré hondo y me acerqué a ellos. «Buenos días, cielo», dije, tratando de que mi voz sonara alegre y despreocupada. «¿Y tú, Verónica? ¿Cómo amaneciste?» Carlos me miró y en sus ojos vi un destello de sorpresa que se convirtió rápidamente en condescendencia. Era el mismo gesto que había visto tantas veces, ese que decía: «Qué tierna es mi esposa, siempre tan inocente». Me senté a la mesa, sirviéndome café, mientras su conversación continuaba en un murmullo que me excluía. Pero no estaba dispuesta a quedarme al margen. «He estado pensando», empecé, tratando de mantener la calma. «Esta gala es muy importante para ti. Quiero ayudarte. ¿Qué te parece si hoy me doy una vuelta por el hotel, hablo con el personal? Me aseguro de que todo esté perfecto». Carlos pareció sorprenderse por mi propuesta. Su mirada cambió, como si valorara de nuevo el papel que jugaba en su vida. «¿De verdad, cariño? Sería fantástico». «Pero no te molestes, de verdad», respondió con un tono que intentaba ser amable, aunque sonó más bien como una orden disfrazada. «No es molestia», repuse, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. «Es el legado de papá. Quiero que se sienta orgulloso». Mientras hablaba, me di cuenta de que Verónica me observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si la última palabra en la conversación me perteneciera a mí, y eso le molestara. Perfecto, que siga creyéndolo. Mientras la imagen de la esposa feliz se asentaba en mi rostro, mi mente ya estaba en otro lugar, trazando un plan. Poco después de que Carlos se levantara para atender una llamada, aproveché para hacer una breve llamada a Andrés, el director del hotel. La lealtad que él sentía hacia mi padre era un pilar en el que podía apoyarme. «Andrés, soy Isabel, la hija de Arturo. Necesito verle en privado». «Es urgente», dije, manteniendo mi voz serena, aunque en mi interior la ansiedad crecía. «Por supuesto, señora. Le espero en la oficina de su padre», respondió él, y en su tono percibí la urgencia que también sentía. Me levanté de la mesa y caminé hacia la oficina de mi padre. Cada paso resonaba en mis oídos, un eco de determinación. La antigua oficina, con sus muebles de madera oscura y el aroma a tabaco rancio, me recibió como un refugio familiar. Allí estaba la esencia de mi padre, su legado, y ahora también el mío. Andrés llegó poco después. Su rostro reflejaba incredulidad al verme con las escrituras en la mano. Las saqué de mi bolso y las coloqué sobre su escritorio. Sus ojos se abrieron como platos, primero por la sorpresa y luego por una lealtad que me llenó de esperanza. «Señora», comenzó, titubeando. Su padre siempre temió esto. «Estoy a sus órdenes». A medida que sus palabras se asentaban en el aire, la rabia y la tristeza que había sentido se transformaron en una energía visceral y decidida. Ya no era solo la esposa traicionada, era una mujer que lucharía por su legado. «Mi primera orden es simple», dije, sintiendo que la autoridad comenzaba a fluir en mí. «Necesito una copia de toda la seguridad del hotel de las últimas 48 horas y un listado completo de los gastos cargados a la cuenta de mi marido en el último año». Andrés asintió, su mirada ahora firme y decidida. «Lo tendré listo en un momento». «Haré que se priorice», respondió, y su tono mostraba la confianza que había en mí. Mientras él se alejaba, mis pensamientos se agolpaban. Sabía que en cada uno de esos informes encontraría las pruebas que necesitaba para desenmascarar a Carlos.
La idea de que había estado desaprovechando mi tiempo y mi energía en un hombre que no solo me había traicionado, sino que había intentado despojarme de mi herencia, me llenó de una determinación feroz. Salí de la oficina y volví a la terraza. Carlos y Verónica todavía estaban allí, pero esta vez eran solo sombras en el fondo de mi mente. Su risa, que antes me había hecho sentir un nudo en el estómago, ahora me sonaba distante y hueca. Me senté de nuevo a la mesa con una sonrisa que no me costó tanto mantener. ¿Todo bien, cariño?, me preguntó Carlos, con un tono que pretendía ser preocupado. Todo perfecto, respondí, sintiendo que la máscara de la esposa perfecta se mantenía en su lugar. En el fondo, sabía que todo estaba a punto de cambiar. La tormenta que había estado esperando se acercaba, y esta vez yo estaba lista para enfrentarla. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del hotel, iluminando los pasillos con un brillo dorado que contrastaba con el ajetreo frenético de las entrañas del lugar. Caminaba junto a Andrés, sintiendo la vibración de la actividad a mi alrededor, el murmullo constante de las conversaciones de los empleados, el clamor de los carros de servicio y el aroma inconfundible de la comida recién hecha. No era la primera vez que recorría estos pasillos, pero en esta ocasión, cada paso resonaba con un nuevo significado. No era solo Isabel, la esposa de Carlos, era Isabel, la hija del dueño, la heredera de un legado que ellos querían despojarme. Saludé a María, la camarera de pisos, que siempre había tenido una sonrisa cálida y una mano dispuesta a ayudarme con mis travesuras de niña. La recordaba con su uniforme impecable, siempre con un pañuelo blanco perfectamente doblado en el cuello. Ahora su mirada era de admiración y un toque de preocupación. María, usted lleva aquí desde que yo era una niña. Su lealtad a mi padre siempre fue inquebrantable, le dije, intentando afianzar ese lazo que me unía a los que habían trabajado con mi padre. Su padre era un buen hombre, señora, no como otros, respondió. Su voz temblorosa revelaba el dolor que todos sentían por la situación actual. Ese señor Carlos y su sobrina gastan sin medida. Fiestas en el barco del hotel, joyas carísimas, todo a cuenta de la empresa. Su confesión me hirió como un dardo. El mundo que había construido Carlos a mi alrededor se desmoronaba, y cada palabra de María era un ladrillo más que caía. No solo era una infidelidad, era un saqueo. Mi rabia se encendió como un fuego voraz en mi interior. Mientras más escuchaba, más me daba cuenta de lo que estaba en juego. Estaba claro que ellos, Carlos y Verónica, habían estado desangrando el patrimonio de mi padre, mi patrimonio, delante de mis narices, como si no pudiera ver lo que estaba sucediendo. Continuamos nuestro recorrido. Andrés me guiaba con paso firme. Me mostró la cocina del hotel, donde los chefs trabajaban con una precisión casi militar. El aroma a especias y guisos se mezclaba con el olor a producto de limpieza, creando una atmósfera de esfuerzo y dedicación. Sentí una oleada de nostalgia al recordar las cenas familiares en este mismo lugar, donde cada plato contaba una historia, donde las risas resonaban entre las paredes. La cocina ha cambiado mucho desde que era niña, le dije a Andrés, que sonrió ante mi comentario. Sí, pero la esencia sigue siendo la misma. Aquí seguimos trabajando para ofrecer lo mejor a nuestros huéspedes, respondió con un brillo de orgullo en sus ojos. Cada conversación que tenía era una pieza más del rompecabezas. Mientras más hablaba con el personal, más clara se hacía la imagen de la traición que se había gestado en la sombra.
La lealtad de todos ellos a mi padre era palpable, y esa lealtad se estaba convirtiendo en un refugio para mí. Mi mente se llenaba de ideas, de estrategias. Necesitaba ser astuta, no dejarme llevar por la ira ciega. La rabia era un fuego que me consumía, pero también me daba fuerzas. Finalmente, Andrés me condujo a su oficina, un lugar modesto pero lleno de documentos y archivos. Allí me presentó los informes que le había solicitado. Los gastos de Carlos eran astronómicos. Cada página que pasé era un golpe en el estómago. Viajes a destinos exóticos, coches de lujo, un apartamento alquilado en Sevilla a nombre de Verónica. La traición se hacía más evidente con cada cifra, cada detalle que revelaba su desmesura. Y entonces, al final del último informe, encontré lo que había estado buscando. Una transferencia de una enorme suma de dinero a una cuenta offshore. Mi corazón se detuvo. Leí el nombre de la cuenta. Paraíso B&C. El frío recorrió mi espalda. Verónica y Carlos. Planean dejarme en la ruina y huir. La imagen de sus rostros, sonrientes y satisfechos, se instaló en mi mente como un eco. Mi respiración se aceleró mientras la rabia se transformaba en determinación. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Ellos estaban tramando su escape, pero su paraíso estaba a punto de convertirse en su infierno. No podía permitir que se salieran con la suya. La fuerza de mi padre, su legado, me empujaba a actuar. Cerré los informes con firmeza, sintiendo el peso de la responsabilidad en mis manos. Andrés me miraba, aguardando una respuesta, un plan, algo que le indicara que no estaba dispuesta a rendirme. Tengo que hacer algo, dije finalmente, mi voz firme y decidida. No permitiré que esto continúe así. Andrés asintió, un destello de admiración en sus ojos. Estoy contigo, Isabel. No estás sola en esto. La decisión estaba tomada. El juego había comenzado, y yo estaba lista para dar el siguiente paso. La tormenta que había estado esperando se acercaba, y esta vez no sería solo un espectador. Iba a ser la protagonista de mi propia historia. La vieja oficina de mi padre es un lugar que siempre me ha parecido sagrado, un santuario donde el tiempo parece haberse detenido. Al entrar, la penumbra se apodera de mí, y el aire cargado de polvo se mezcla con el olor a tabaco frío y a papel antiguo. Las persianas venecianas dejan pasar un haz de luz que ilumina el ambiente, creando un espectáculo de motas danzantes en el aire. Cada rincón de esta habitación me susurra historias, recuerdos de un pasado que, aunque lejano, se siente más presente que nunca. Paso horas en esta oficina, dejando que el silencio reverencial me envuelva. Me siento en el sillón de cuero gastado, que todavía conserva el aroma de mi padre. Mis dedos recorren la superficie desgastada, un mapa de los años de trabajo y dedicación que se han evaporado en el tiempo. Abro los cajones del escritorio, un acto casi ritual, y me encuentro con viejos libros de contabilidad, informes de gastos y fotografías de inauguraciones de hoteles en Madrid, Barcelona y Lisboa. En todas esas imágenes, mi padre se erige imponente, y yo, a su lado, sonriente y ajena a las complejidades que se escondían tras la fachada del éxito. Mis pensamientos me llevan a un tiempo en que creía que el amor era suficiente. Recuerdo su voz, que solía resonar en mi mente como un eco lejano. El amor es una cosa, Isabel, el negocio es otra. Carlos es encantador, pero no tiene la madera de un constructor. Es un hombre que disfruta de la cosecha, no de la siembra.
En aquel entonces me defendía a capa y espada, acusándole de ser demasiado duro, de no entender lo que era verdaderamente importante. Hoy, sin embargo, esos comentarios resuenan con una claridad inquietante y no puedo evitar preguntarme si, en su dureza, había una sabiduría que yo había despreciado. Arturo, mi padre, siempre había sido un hombre de principios. Recuerdo una conversación que tuvimos hace años, cuando el futuro aún parecía brillante y lleno de promesas. Hija, este hotel no son solo ladrillos. Es el sudor de tu abuelo, el mío, y será el futuro de tus hijos. Quien no entienda ese sacrificio no merece estar al frente. En ese momento, mi respuesta fue la de una joven enamorada. Papá, Carlos me quiere. Eso es lo único que importa. Ahora, la ironía de mis palabras me golpea con fuerza. ¿Qué sabía yo entonces sobre amor y sacrificio? Mi mente se distrae mientras hojeo las hojas amarillentas de los documentos. Encuentro información sobre proveedores y contratos, pero lo que realmente busco no parece estar por aquí. Sin embargo, de repente, algo me llama la atención. Un doble fondo en uno de los cajones. Con un ligero temblor de emoción, empujo la madera hacia un lado y descubro un pequeño diario de cuero, desgastado pero bien conservado. Mi corazón late con fuerza mientras lo abro, sintiendo que en sus páginas podría residir la verdad que he estado buscando. Las primeras páginas están llenas de anotaciones relacionadas con el negocio, estrategias y metas. Pero a medida que avanzo, el tono cambia. Las últimas páginas están repletas de anotaciones sobre Carlos y conforme leo, un escalofrío recorre mi espina dorsal. Sigue viéndose con esa chica. He ordenado una investigación. Mis temores se confirman. Intenta acceder a las cuentas principales. He tomado medidas. Isabel no sufrirá. No mientras yo viva, ni después. Cada palabra es un golpe en el estómago, un revelador recordatorio de que mi padre, en su aparente ausencia, había estado protegiéndome de un mundo que no comprendía del todo. Las lágrimas surgen sin previo aviso y las palabras se confunden en mi mente. Mi padre lo sabía todo. No murió sin más. Murió preparando mi defensa, construyendo mi fortaleza. Mientras leo, el peso de su amor y su preocupación se siente como una manta pesada que me envuelve. En ese diario encuentro la clave de su plan, el nombre de su abogado y la ubicación de las pruebas definitivas contra Carlos. La realidad se va asentando en mí como un ladrillo en una pared, cada vez más sólida. Un nuevo fuego arde dentro de mí, un deseo de actuar que me llena de energía. Carlos y Verónica no solo han traicionado mi confianza, han herido a un hombre que dedicó su vida a protegerme. Ahora entiendo que mi lucha no es solo por mí, sino por el legado de mi padre, por el sacrificio que él hizo para asegurar que yo tuviera un futuro. Con el diario aún en la mano, me levanto del sillón de cuero y miro por la ventana. La vista del mar se extiende ante mí, un horizonte que simboliza tanto posibilidades como peligros. Desde aquí, en este santuario, puedo ver el camino que debo tomar, un camino que me llevará a enfrentar a Carlos, a desmantelar la farsa de su vida y a recuperar lo que me pertenece por derecho. Salgo de la oficina con una determinación renovada. No soy una víctima, soy la arquitecta de mi propio destino. Y con el diario de mi padre como guía, estoy lista para desatar la tormenta que se avecina. La traición, la mentira, el dolor, todo eso se convertirá en la fuerza que me impulse hacia adelante. Nunca más seré una sombra de mi propio legado. Esta vez seré yo quien cuente la historia.
y la historia acaba de comenzar. La tarde se deslizaba con una calma engañosa en Marbella, mientras yo me encontraba en la biblioteca del hotel, la puerta cerrada a mis espaldas. El murmullo lejano de la gala seguía sonando como un eco distante, pero aquí dentro el aire se había vuelto denso, cargado de tensiones latentes. Mi respiración resonaba en el silencio, y cada inhalación me recordaba el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Con un ligero temblor en las manos, marqué el número del abogado de mi padre, el señor Garrido. El tono de marcado resonaba en mis oídos. Cada pitido parecía un latido de mi propio corazón, acelerándose a medida que la llamada se conectaba. El sonido del timbre se mezclaba con el murmullo de mis pensamientos. ¿Sería suficiente? ¿Estaría realmente preparado para lo que estaba a punto de desatar? Finalmente, la voz del señor Garrido rompió el silencio, firme y familiar como un ancla en medio de la tormenta. Señora Isabel, dijo sin rodeos. Su padre lo dejó todo preparado. Estaba esperando su llamada. Los documentos están listos. Una oleada de poder me envolvió al escuchar esas palabras. Era como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes grises que se habían acumulado en mi mente. Ya no estaba sola. Tenía a Andrés, el personal leal a mi padre, y, lo más importante, el ejército legal que él había preparado con tanto esmero. Comprendí que Carlos, en su arrogancia, creía que estaba a punto de dar el golpe de su vida, sin saber que solo estaba caminando hacia la trampa que mi padre y yo habíamos tendido. Colgué el teléfono con una nueva determinación. La rabia y la tristeza se transformaban en un combustible que ardía dentro de mí. Mis pasos resonaron en la biblioteca mientras salía. La luz del pasillo me recibió con una calidez que contrastaba con el frío de la sala. La gala seguía su curso, y mientras la música sonaba y las risas se mezclaban, yo sabía que se estaba fraguando una guerra silenciosa. Esa noche, Carlos se veía inquieto. La cena que había preparado con tanto esmero no había logrado calmar sus nervios. Mientras el vino fluía, me observaba con esa mezcla de frustración y deseo que siempre había creído que era amor. Pero en sus ojos ahora veía una sombra, un destello de preocupación que me animaba a seguir con mi plan. No lo entiendo, dijo, golpeando la mesa con los dedos. El banco ha bloqueado la transferencia. Dicen que necesitan una segunda firma, la del propietario principal. Fingí preocupación, un papel que me resultaba cada vez más fácil de interpretar. Oh, cielo, qué extraño. ¿Será un error? Quizás es por la herencia de papá, que aún no está todo resuelto. No te preocupes, mañana llamo yo al banco para ver qué pasa. La sonrisa que se dibujó en su rostro era un reflejo de la desesperación que comenzaba a apoderarse de él. Sin embargo, la cena se tornó más tensa a medida que avanzaba. Carlos, incapaz de ocultar su frustración, propuso que, para salvar la empresa, debíamos firmar la venta del hotel de Marbella a un consorcio que él había encontrado. Me presentó los papeles con un aire de falsa solemnidad. Mira, Isabel, dijo, su voz baja y persuasiva. Este comprador es la solución. El hotel atraviesa problemas de liquidez, y si no actuamos rápido, perderemos todo. Es por nuestro futuro. Tomé los documentos entre mis manos, sintiendo el peso de la traición que contenían. Al leer el nombre del comprador, una inquietud recorrió mi cuerpo. Era una sociedad pantalla, y el director de esa sociedad era un hombre que reconocía del diario de mi padre, el primo de Verónica. Una punzada de rabia y desdén me atravesó. La red que estaban tejiendo Carlos y Verónica
se estaba desmoronando, y yo era la que tenía las tijeras. ¿Estás seguro de esto, Carlos? Pregunté, mi voz un susurro en la penumbra del comedor. Me parece un poco arriesgado. Él me miró, con la mirada fija en mis ojos, intentando leerme, como si buscara algún indicio de debilidad. Pero yo no era la mujer que había sido. No me dejaría engañar tan fácilmente. Es una oportunidad, Isabel. Debes confiar en mí. Me pasó un bolígrafo. La pluma dorada brillaba bajo la luz tenue del candelabro. Firma, cariño. Es por nuestro futuro. Mis dedos se cerraron en torno al bolígrafo, sintiendo su frío metal contra mi piel. En ese instante recordé las palabras del señor Garrido, la promesa de mi padre y la determinación que había crecido dentro de mí. No, no esta vez. Miré a Carlos a los ojos y en ese momento vi al hombre que había compartido mi vida, pero también al traidor que había intentado arrebatarme todo lo que amaba. Carlos, no puedo firmar esto, dije, mi voz firme. Necesito tiempo. Su expresión cambió. La frustración se convirtió en sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero entender todo lo que significa. Este hotel es más que un simple negocio para mí. Es mi herencia. Y no puedo permitir que lo vendas de esta manera. La tensión en la habitación se volvió palpable, como si el aire se hubiera espesado a nuestro alrededor. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos ardían de ira y confusión. Isabel, no estás pensando con claridad. Esto es lo mejor para nosotros. No, Carlos, esto es lo que es mejor para ti, repliqué, sintiendo cómo la rabia comenzaba a fluir con fuerza en mis venas. Te has dejado llevar por tu ambición, pero yo no voy a permitir que destruyas lo que mi padre construyó. La noche avanzaba, y con cada palabra que intercambiábamos, la red que él había tejido comenzaba a deshacerse. Yo había tomado el control, y no iba a soltarlo tan fácilmente. Los documentos seguían sobre la mesa, pero su significado había cambiado en mi mente. No eran un destino, sino una oportunidad, la oportunidad de luchar. Mientras la música sonaba en el fondo y las risas de los invitados llegaban como ecos lejanos, supe que había iniciado una batalla que no solo definiría mi futuro, sino también el de todo lo que había representado mi familia. Las sombras de la traición se alzaban, pero yo estaba lista para enfrentarlas. La cena se celebraba en el restaurante más exclusivo del hotel, un lugar donde el lujo y la opulencia se entrelazaban con el murmullo de las olas que golpeaban suavemente las rocas del acantilado. Las mesas estaban vestidas con manteles de hilo blanco. Las velas titilaban en un juego de luces cálidas, y la melodía suave del piano envolvía el ambiente en una atmósfera romántica. Pero bajo esa fachada de felicidad se escondía una crueldad que me abrazaba el pecho. Sentados en una mesa apartada, los tres, Carlos, Verónica y yo. La tensión era palpable, como el aire antes de una tormenta. Carlos, con su sonrisa deslumbrante, parecía ajeno a la atmósfera enrarecida que nos rodeaba. Yo sonreía, pero en mi interior una tempestad de emociones luchaba por salir. La cena era solo un juego, una estratagema que había ideado para desenmascarar a los traidores que habían osado desafiarme. Para celebrar nuestro aniversario y conocer mejor a tu socia, Verónica, le había dicho a Carlos al sugerir la cena. Él no sospechaba nada, confiado en que estaba a punto de brindarle una noche de gloria. Pero lo que él ignoraba era que esa noche marcaría el inicio de su caída. Verónica, Carlos me dice que eres brillante, comencé, mirando a la mujer que había invadido mi vida, que tienes una visión increíble para el futuro de la compañía. Cuéntame,
¿Cuál es tu mayor sueño? La miré fijamente, esperando el momento en que la verdad se dibujara en su rostro. Ella se removió en su asiento, incómoda. Bueno, expandirnos, crear un paraíso para nuestros clientes, respondió, su voz temblando ligeramente como una hoja al viento. ¿Un paraíso B&C, quizás? Suena evocador. Interrumpí, dejando que esas palabras se deslizaran de mis labios con una dulzura que enmascaraba mi veneno. Vi el pánico cruzar sus ojos por una fracción de segundo y en ese instante sentí una satisfacción profunda. Carlos me miraba, intentando descifrar si había sido una coincidencia. Disfruté de su nerviosismo, un placer oscuro que iluminó mi alma. El servicio del vino y la comida se sucedía sin prisa, un despliegue de delicias que contrastaba con la amargura que fermentaba en mi interior. Les ofrecí el postre más caro, una delicadeza que sabía que Carlos creería que era un gesto generoso, una muestra de mi amor. Pero en mi mente, ese momento se convertía en la última cena de los traidores. Mientras degustábamos los manjares, mantuve la conversación en un tono ligero. Pero cada pregunta que lanzaba era como una daga envenenada. Verónica, ¿cómo os conocisteis, Carlos y tú? Pregunté, sonriendo. La risa forzada de Carlos era música para mis oídos, una melodía de su propia destrucción. En una conferencia, yo estaba presentando un proyecto y Carlos se acercó para hablarme de su visión, respondió Verónica, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Ah, la visión de mi esposo. Un hombre con ambiciones desmedidas, añadí, dejando que una sonrisa sardónica se dibujara en mi rostro. Pero, ¿acaso no es cierto que a veces esas ambiciones pueden llevar a decisiones poco éticas? El rostro de Verónica palideció, mientras que Carlos mantenía su mirada fija en mi rostro, como si tratara de comprender la dirección del viento. Sabía que había tocado un punto sensible, y eso me llenó de energía. La cena continuó. Un juego de sombras y luces donde yo era la marionetista y ellos mis títeres, moviéndose a mi antojo. Finalmente, cuando el último plato había sido retirado y el vino había hecho su efecto, decidí que era el momento de desvelar mi jugada maestra. Levanté mi copa con un gesto decidido, atrayendo su atención. Carlos, cariño, he estado pensando en los papeles de la venta. Y tienes razón. Hay que asegurar nuestro futuro, dije, observando cómo su rostro se iluminaba con una mezcla de alivio y alegría. Verónica, a su lado, también sonrió, confiada en que todo iba a salir como habían planeado. Pero no iba a ser así. Por eso he decidido que la firma se haga en un evento público, en la gran gala de aniversario de este fin de semana, delante de todos nuestros socios y de la prensa, para que todo el mundo sea testigo de este momento histórico para la compañía. Será inolvidable, os lo prometo. Continué, sintiendo el poder de mis palabras resonar en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa en el rostro de Carlos se desvaneció y la tensión en la mesa alcanzó su punto álgido. Verónica se quedó paralizada, incapaz de reaccionar ante el giro inesperado de los acontecimientos. Quería ver sus rostros, disfrutar del espectáculo que había creado. La última cena de los traidores se había convertido en un banquete de venganza. Mientras la música del piano continuaba sonando suavemente en el fondo, comprendí que había comenzado una nueva fase en mi vida. La batalla por el legado de mi padre estaba lejos de haber terminado, pero había dado el primer paso hacia la victoria. Con una serenidad renovada, brindé una vez más, sintiendo que el futuro era mío para reclamarlo. La noche estaba aún lejos de terminar,
y yo tenía mucho más que decir. El gran salón de baile del hotel era un espectáculo de luz y glamour, adornado con lámparas de araña de cristal que reflejaban el brillo del lujo. La orquesta, con sus suaves acordes de violín y el suave murmullo de cientos de invitados elegantes, creaba una atmósfera vibrante. Era una noche en la que todos sonreían, en la que las sonrisas contagiaban alegría y éxito. Pero yo estaba allí, en un segundo plano, observando y analizando cada gesto, cada risa, cada mirada cómplice. Carlos, como siempre, era el centro de atención. Vestido con un impecable esmoquín negro, irradiaba confianza y carisma. A su lado, Verónica, en un deslumbrante vestido rojo que acentuaba su figura, lo saludaba con una sonrisa que podría haber derretido el corazón más frío. La pareja era perfecta, como sacada de un cuento de hadas, y yo no podía evitar que un escalofrío recorriera mi espalda al ver cómo interactuaban. Sin embargo, en lugar de celos o tristeza, sentí una calma gélida, un profundo sentido de resolución que me empoderaba. Esta noche no se celebraba un aniversario, se celebraba la justicia de mi padre. Andrés, el director del hotel y mi confidente, me hizo una señal discreta desde la cabina de control. Todo estaba listo. La fiesta avanzaba. Pero para mí era solo un telón de fondo. Mientras los invitados brindaban y reían, yo me sumergía en mis pensamientos. Recordaba las horas que pasé en la oficina de mi padre, escuchando sus historias sobre la creación del hotel, sobre los sacrificios que hizo para construir un legado que ahora estaba en peligro. La traición de Carlos y Verónica había encendido en mí una antorcha de determinación. No iba a ser una víctima más. La cena avanzó y el bullicio creció. Carlos, ajeno a la tormenta que se avecinaba, se levantó y comenzó a agradecer a los asistentes por su apoyo durante todos estos años. Sus palabras eran dulces, pero yo sabía que detrás de ellas se escondía un veneno mortal. Cuando terminó, se volvió hacia mí, con esa sonrisa arrogante que tanto despreciaba. Isabel, querida, ¿te gustaría compartir unas palabras con nuestros amigos?, dijo mientras me cedía el micrófono. La multitud aplaudió y mi corazón palpitó con fuerza. Era el momento. Subí al escenario, sintiendo las luces enfocarse en mí, deslumbrantes y cálidas. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz era firme. Miré al público y en ese momento algo cambió en mí. Con cada palabra que pronunciaba, recuperaba el poder que me habían robado. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta celebración, comencé, y el murmullo de la sala se apagó. Hoy celebramos 20 años de matrimonio, 20 años de lealtad y de mentiras. Un susurro recorrió la sala, y vi cómo las miradas se volvían hacia Carlos y Verónica, sus sonrisas desvaneciéndose lentamente. Mi marido, Carlos, quiere anunciar una importante venta para asegurar nuestro futuro. Continué, disfrutando del momento en que la tensión se palpaba en el aire. Miré fijamente a Carlos, quien intentaba mantener la compostura, pero sus ojos reflejaban inquietud. Pero antes, me gustaría compartir con ustedes un pequeño video corporativo que resume el último año de gestión. Con un gesto decidido, levanté la mano y dije: «Luces, por favor». Las luces se apagaron de inmediato, dejando la sala sumida en la penumbra. El murmullo se convirtió en un murmullo ansioso, y pude sentir cómo la expectación crecía. En la pantalla gigante detrás de mí no aparecieron imágenes del hotel, ni gráficos de éxito. En su lugar, comenzaron a proyectarse fotos de Carlos y Verónica en sus viajes de lujo, riendo y disfrutando de la vida
que había financiado con la traición. El silencio fue absoluto. Los rostros de los invitados se tornaron en máscaras de sorpresa y confusión. Las imágenes continuaron. Extractos de cuentas offshore, correos electrónicos entre ellos, y finalmente el video de la cámara de seguridad de nuestra suite, donde se escuchaba su conversación conspiradora sobre cómo planeaban arruinarme. La traición estaba expuesta ante todos. Volví al micrófono sintiendo una mezcla de adrenalina y liberación. Seguridad, por favor, acompañen al señor Carlos y a la señorita Verónica a la salida. Su asociación con esta empresa ha terminado. La sala estalló en murmullos y el caos se desató mientras dos hombres de seguridad se acercaban a Carlos y Verónica, quienes se miraban entre sí, incrédulos y furiosos. La mirada de Carlos se oscureció y su arrogancia se desvaneció, transformándose en rabia. Intentó protestar, a balbucear alguna excusa, pero la multitud había perdido la paciencia. ¡Fuera!, gritó alguien desde el fondo, y pronto se unieron otros gritos de apoyo hacia mí. El poder de la verdad había comenzado a desplazar las sombras que habían cubierto mi vida durante años. Mientras Carlos y Verónica eran conducidos hacia la salida, una oleada de satisfacción me recorrió el cuerpo. Había desatado la tormenta que había estado contenida en mi interior, y la justicia finalmente se hacía eco en aquel gran salón. La gala se había convertido en un escenario de revelación, y yo, por fin, era la protagonista de mi propia historia. El murmullo de la multitud se transformó en aplausos y vítores, y en ese momento supe que mi lucha apenas comenzaba. Pero ya no estaba sola. La lealtad de aquellos que una vez sirvieron a mi padre se había manifestado en un apoyo inquebrantable. La batalla por recuperar mi herencia y enfrentar a mis traidores se había iniciado, y yo estaba decidida a ganarla, cueste lo que cueste. El salón de baile estaba sumido en un caos que jamás habría imaginado. La música había cesado abruptamente y el murmullo de los invitados se había transformado en un torrente de voces confusas, una cacofonía que resonaba en mis oídos mientras permanecía en el escenario, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Los flashes de las cámaras iluminaban la escena, dejando un rastro de destellos que parecían burlarse de la tragedia que había tenido lugar minutos antes. Gritos de periodistas se mezclaban con el sonido distante de las sirenas de la policía, que había llegado alertada por mi abogado. El aroma del perfume caro flotaba en el aire, pero se entrelazaba con el hedor del escándalo que había brotado como un manantial envenenado. Carlos, ahora en manos de la seguridad, gritaba amenazas e insultos. Su rostro se retorcía de rabia mientras lo arrastraban hacia la salida. Me preguntaba si alguna vez lo había visto así, tan vulnerable, y aunque una parte de mí sabía que debía sentir satisfacción, el vacío en mi pecho se expandía. Verónica, pálida como un fantasma, había sido engullida por la multitud. La había visto desaparecer entre las miradas atónitas de nuestros invitados, y de repente la traición ya no era solo una palabra, era un hecho tangible, una sombra que se había cernido sobre mi vida. Andrés, mi asistente y confidente, estaba a mi lado. Su rostro reflejaba preocupación, y por un momento me pregunté si su lealtad iba más allá de su trabajo. Se acercó, su voz suave y cautelosa. «Señora, ¿se encuentra bien?», me preguntó, mirándome con esos ojos que parecían querer decir más de lo que se atrevían a expresar. «Estoy perfectamente, Andrés», respondí, esbozando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Por primera vez en 20 años. Las palabras salieron de mis labios como un mantra,
pero mientras las pronunciaba, la realidad se cernía sobre mí como una tormenta. Miré a mi alrededor, observando los restos de la fiesta, copas rotas, confeti dorado esparcido por el suelo, un campo de batalla que había sido testigo de mi victoria. Y sin embargo, el triunfo tenía un sabor amargo, como cenizas en la boca. Había ganado una batalla, sí, pero a un alto precio. 20 años de mi vida se habían evaporado en un instante, y la farsa en la que había vivido se desmoronaba ante mí. Me retiré a la oficina de mi padre, un santuario que había sido su refugio y que ahora se sentía más vacío que nunca. El silencio era abrumador, como si las paredes mismas estuvieran lamentando su ausencia. Me serví un brandy, el que a él le gustaba, y lo llevé a mis labios, buscando en el calor del licor un poco de consuelo. Mientras lo saboreaba, recordé sus risas, sus consejos y la forma en que siempre había estado dispuesto a protegerme. Ahora, todo lo que quedaba era un eco de su voz, un susurro lejano que me instaba a ser fuerte. El sonido del teléfono rompió la quietud. Mi corazón dio un brinco. Miré la pantalla y vi el nombre del señor Garrido. Respiré hondo antes de contestar, preparándome para lo que pudiera venir. Su voz, grave y autoritaria, resonó al otro lado de la línea. Isabel, lo hemos conseguido, dijo, y un alivio efímero me envolvió. La policía tiene pruebas de fraude y malversación, pero prepárese. Esto no ha hecho más que empezar. Carlos acaba de contratar a los abogados más agresivos de Madrid. Va a demandarla por difamación y a reclamar la mitad de todo el patrimonio, alegando que usted no está capacitada para dirigir la empresa. Las palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua fría. Sentí que el aire se me escapaba, como si cada sílaba me drenara la fuerza. En mi mente, los recuerdos de las discusiones con Carlos se agolpaban. Su desprecio por mis decisiones, su insistencia en que era incapaz de manejar el negocio familiar. Era el mismo argumento que había utilizado para mantenerme a raya, para silenciar mis sueños. Ahora, ese mismo argumento se convertía en su arma más poderosa. No puedo permitir que eso suceda, respondí, tratando de mantener la calma. Pero la rabia empezaba a burbujear dentro de mí. No voy a dejar que me arrebate lo que es mío. Lo sé, Isabel, y es por eso que debemos ser estratégicos. He preparado un equipo de abogados que se especializan en este tipo de casos. Necesitamos actuar rápido y en silencio. La opinión pública puede ser un arma de doble filo. Mis pensamientos giraban como un torbellino. La batalla que había comenzado en la gala no se limitaba a un escándalo público. Era una guerra por mi propia vida, por el legado de mi padre y por el futuro que había soñado. La ira se convertía en determinación. No iba a ser una víctima más en esta historia de traiciones y mentiras. ¿Cuándo comenzamos?, pregunté, mi voz firme. Lo más pronto posible. Necesito que se reúna con el equipo mañana por la mañana. Habrá que preparar una estrategia que contrarreste sus acusaciones y que al mismo tiempo ponga de manifiesto sus propias irregularidades. Colgué el teléfono y dejé que el silencio me envolviera de nuevo. La verdad era que había despertado a una nueva Isabel, una mujer que no temía a la tormenta. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. La ceniza de la humillación comenzaba a disiparse y en su lugar brotaba una llama de venganza. Salí de la oficina de mi padre con una resolución renovada. La gala había sido solo el comienzo. Ahora estaba lista para enfrentar a Carlos, a Verónica y a todos aquellos que se interpusieran en mi camino. La lucha por mi herencia y por mi dignidad
Apenas comenzaba, y esta vez no me dejaría vencer. El aire en el juzgado me resulta frío y opresivo, como si cada resquicio de calor hubiese sido absorbido por las paredes de mármol que parecen mirar con juicio. Me siento en el banquillo, una figura pequeña, en medio de un escenario que debería ser de justicia, pero que se siente más como un teatro del absurdo. Al otro lado de la sala, Carlos me observa con una mezcla de desprecio y furia. Su mirada es un dardo afilado que intenta atravesar mi piel y llegar a mi corazón. Su rostro, una máscara de arrogancia, es el mismo que he conocido durante 2 décadas. Pero hoy, en este lugar, me parece ajeno. Mis manos están apretadas sobre mi regazo, el pulso acelerado, y en mi bolso la foto de mi padre me espera. La imagen de su sonrisa, tan llena de amor y confianza, me recuerda que no estoy aquí por mí sola, sino por su legado, por el hotel que él construyó con tanto esfuerzo. La sala está llena de murmullos. Los rostros de los abogados se dibujan con líneas severas, como si la vida de cada uno dependiera de la victoria de su cliente. El abogado de Carlos, un hombre corpulento con una voz profunda y resonante, se levanta y se dirige al juez. Señoría, estamos ante una tragedia. Una mujer que, tras la muerte de su padre, ha perdido el contacto con la realidad y ha sido convencida para atacar al hombre que la ha cuidado durante 2 décadas. Sus palabras caen sobre mí como un lastre y siento que la indignación burbujea en mi interior. La tentación de gritar se asoma, pero recuerdo las palabras de Garrido. Silencio y dignidad, Isabel. La verdad no necesita gritos. Así que me contengo, aprieto los dientes y respiro hondo. La sala está bañada en una luz fluorescente que despoja a todo de su color, y yo me siento como un cuadro en blanco y negro, a merced de las interpretaciones de esos hombres que se creen dueños de la verdad. Ellos intentan pintarme como una mujer despechada, histérica. Sus mentiras son punzantes, pero intento mantener mi compostura aferrándome a la imagen de mi padre. El abogado de Carlos continúa. Su discurso se vuelve cada vez más dramático. Señoría, la señora Isabel ha estado bajo un considerable estrés emocional. Su comportamiento es errático y sus acusaciones son fruto de una mente perturbada. Las palabras resuenan en la sala y siento que los murmullos aumentan. Es como si cada palabra suya fuera un ladrillo que intentara construir un muro entre la verdad y la mentira, entre mi vida y la que él quiere que el juez vea. La mirada de Carlos se intensifica. Sus ojos parecen brillar con una satisfacción perturbadora. Estoy a punto de romperme, de dejar que la rabia me consuma, cuando el juez, un hombre de rostro cansado, me mira y me pregunta si deseo responder. No, su señoría, murmuro, mi voz es un hilo, pero firme. Prefiero que se escuche la verdad a través de los hechos, no de las palabras vacías. En ese momento siento que he recuperado un poco de poder. Mi abogado, un hombre de aspecto serio, pero con una mirada que transmite confianza, se levanta y empieza a presentar mis pruebas, documentos, registros, todo lo que he recopilado. Pero en ese instante, el ambiente se tensa aún más. Un murmullo recorre la sala cuando mi abogado llama a un testigo sorpresa. La puerta se abre y entra una mujer de mediana edad. Su expresión es de miedo, pero también de determinación. Es la antigua secretaria de Carlos, y su presencia es como un rayo de luz en esta oscuridad. El silencio es palpable. Todos los ojos están fijos en ella. Garrido, mi abogado, le pregunta con una voz que no admite dudas. Señora Méndez,
¿Por qué dejó de trabajar para el señor Carlos? Ella respira hondo, sus manos temblorosas se aferran al borde del estrado, y tras un breve momento de incertidumbre, responde con claridad: porque me despidió cuando me negué a falsificar las firmas de la señora Isabel en los documentos de la venta del hotel. Las palabras caen como un trueno en la sala, y todos se quedan en silencio, atónitos. La mirada de Carlos se transforma, de confianza a pánico. Es un cambio tan rápido que casi me hace sentir compasión, pero en su lugar me inunda una oleada de satisfacción. Finalmente, la verdad empieza a emerger, como un pez que salta de la superficie del agua. Garrido sonríe levemente, como si supiera que el viento ha cambiado de dirección. ¿Puede explicar a este tribunal lo que ocurrió después de que dejó su puesto? La señora Méndez asiente. Su voz ahora es más fuerte, menos temerosa. El señor Carlos me presionó para que falsificara documentos. Me dijo que si no lo hacía, me despediría y que su palabra sería la única que contaría. No podía permitir que eso sucediera. No podía ser parte de su juego. Las palabras de la secretaria son un bálsamo para mí, una prueba de que no estoy sola en esta lucha. Mi corazón late con fuerza y por primera vez en mucho tiempo siento que la balanza de la justicia podría estar inclinándose a mi favor. El juez, que ha estado escuchando con atención, asiente y toma nota. Carlos, por su parte, se mueve inquieto en su asiento. Su rostro se ha tornado ceniciento. El ambiente empieza a cambiar. El eco de la verdad resuena en las paredes del juzgado, y aunque sé que hay una larga batalla por delante, este es un primer paso hacia la reivindicación. La sala se inunda de murmullos, y siento que la adrenalina me recorre. He empezado esta batalla con la convicción de que la verdad prevalecería. Y ahora, al ver la fragilidad de la imagen que Carlos había tejido en torno a sí mismo, una chispa de esperanza se enciende en mi pecho. La lucha apenas comienza, pero estoy lista para enfrentar todo lo que venga. El sol de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales de la sala de juntas del hotel, tiñendo el espacio con una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. El aroma a café recién hecho se entremezclaba con el sonido de las hojas de informes que se pasaban de mano en mano y las risas nerviosas de un equipo que tras meses de incertidumbre ahora trabajaba con energía y respeto. Era un ambiente que palpitaba con la vitalidad de un futuro que se construía sobre las ruinas de un pasado complejo. Habían pasado 6 meses desde aquel juicio que había cambiado mi vida y la de muchos a mi alrededor. Carlos, mi exesposo, había sido condenado por fraude, y su sombra, que una vez se cernía sobre mí, se había disuelto casi por completo. Ahora estaba al frente de la empresa familiar, un legado que había heredado no solo en términos de propiedad, sino como un reto personal que me había llevado a descubrir una fortaleza que nunca supe que poseía. Andrés, mi nuevo director general, se mecía en su silla. Sus ojos brillaban con admiración mientras revisaba los planes de expansión que había preparado. Había decidido promocionar a empleados leales, aquellos que permanecieron a mi lado durante la tormenta. Mi padre siempre decía que un buen líder se rodea de las mejores personas, y ahora lo entendía a la perfección. Quiero abrir una línea de hoteles boutique en el norte de España, anuncié casi con la misma pasión que él habría puesto al hablar de sus proyectos. En Asturias, en el País Vasco, lugares con encanto, con historia. Quiero que esta cadena represente la excelencia, no la codicia. Andrés asintió con entusiasmo, su rostro iluminado por la idea. Es una visión maravillosa, señora.
Su padre estaría orgulloso, respondió, y en ese momento sentí que las palabras eran un eco del legado que había decidido honrar. Mientras hablaba, no solo estaba gestionando un negocio, estaba construyendo algo nuevo, algo que reflejaba mis propios valores y la esencia de mi padre. La visión de su trabajo corría por mis venas, y cada día que pasaba en la oficina me encontraba más conectada con esa herencia. Era una satisfacción palpable, una chispa que nunca había sentido en las interminables fiestas y almuerzos sociales que antes llenaban mis días. El sonido de un papel deslizándose interrumpió mis pensamientos. Era mi nueva secretaria, una joven brillante y decidida que había demostrado ser un gran apoyo. Se acercó a mi mesa con un sobre en la mano. Su expresión era seria, casi tensa. «Señora, esto», dijo, y me extendió el sobre. No tenía remitente. Lo abrí con curiosidad, y al instante el corazón me dio un vuelco. Dentro había una carta escrita en un papel arrugado y manchado. La caligrafía era inconfundible. Era de Carlos. La rabia y la tristeza se entrelazaron en mi pecho mientras leía sus palabras, una súplica que parecía patética en su desesperación. Hablaba de nuestro amor, de sus errores, y me pedía perdón. Pero lo que más me impactó fue la última frase, en la que pedía dinero. «Isabel, por lo que fuimos, no me dejes aquí. Estoy acabado». Era un mensaje que emanaba una mezcla de impotencia y desesperación. Un escalofrío recorrió mi espalda. En un instante, toda la angustia que había sentido en el pasado resurgió, y me vi atrapada de nuevo en el laberinto de emociones que había luchado por dejar atrás. Pero esta vez no iba a dejar que me afectara. Con firmeza rompí la carta en 1000 pedazos, sintiendo cómo mi determinación se intensificaba con cada rasgado del papel. No derramé una sola lágrima. La tiré a la papelera, dejando que esos recuerdos se desvanecieran junto con las palabras vacías de un hombre que había elegido su propio destino. Andrés, que había estado observando en silencio, se acercó un paso más, su voz baja y comprensiva. «¿Está bien?» «Sí, estoy bien», respondí, sintiendo que la adrenalina de la victoria me mantenía en pie. «Solo es el eco de un pasado que no quiero revivir». Andrés asintió, y en sus ojos vi una chispa de respeto. Era un momento de conexión que fortalecía nuestro trabajo en equipo. «Entonces, volvamos a lo que realmente importa», dijo con una sonrisa. «¿Qué planes tiene para la presentación del nuevo proyecto?» Me incliné hacia adelante, sintiendo cómo la energía regresaba a mí. Hablamos de estrategias, de la selección de ubicaciones y de la visión que quería plasmar en cada detalle de los nuevos hoteles. La mesa se llenó de planos y sueños, y por un instante el recuerdo de Carlos se desvaneció completamente. Mientras esbozaba los primeros trazos de lo que sería esta nueva aventura, entendí que estaba en el camino correcto. No solo estaba reconstruyendo un negocio, estaba tejiendo un futuro que honraba a mi padre y a mí misma, un futuro que no se vería empañado por la sombra de la traición y la codicia. Y así, entre risas y planes, me olvidé por completo de la carta devastadora. La vida seguía adelante, y con cada nuevo amanecer estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, con la certeza de que mi legado sería mucho más que un simple hotel. Sería un reino construido sobre la verdad, la integridad y la pasión. La primavera en Sevilla me recibió con los brazos abiertos, llenando mis pulmones con el dulce aroma del azahar. Era un año desde aquella noche fatídica en Marbella,
un año desde que decidí romper las cadenas que me ataban a un pasado doloroso. Mientras paseaba por las calles adoquinadas del barrio de Santa Cruz, sentí como la calidez del sol acariciaba mi piel, un recordatorio de que la vida continuaba, que había renacido. El sonido de una guitarra flamenca flotaba en el aire. Sus notas vibrantes eran un canto a la libertad que tanto había anhelado. Me detuve un momento, cerrando los ojos, dejando que la música me envolviera. En ese instante, fui consciente de que ya no necesitaba a nadie que validara mi existencia. La soledad, antes un concepto aterrador, se había transformado en mi compañera más fiel. Me alojaba en nuestro hotel, un lugar que había sido un símbolo de opresión, y ahora era un refugio para mi nueva vida. Al entrar al vestíbulo, el aire fresco me dio la bienvenida. Observé a los empleados, notando cada detalle, cada gesto que alguna vez había pasado por alto. La esencia del hotel seguía intacta, pero yo había cambiado por completo. Me dirigí a la terraza, donde pedí un café y dejé que mis pensamientos fluyeran como el agua en la fuente cercana. Recordé a la mujer que había sido, débil, dependiente, asustada. Aquella Isabel, prisionera de sus temores, no podía haber imaginado el camino que estaba por recorrer. Ahora miraba hacia el futuro con determinación. Me sentía fuerte, independiente, dueña de mi destino. La vida me había enseñado que la adversidad era una maestra severa pero justa. Había perdido mucho, sí, pero también había ganado una paz interior que jamás había conocido. Mientras contemplaba la plaza, un grupo de turistas se agolpó a mi alrededor, riendo y disfrutando del momento. Me sonreí a mí misma. No necesitaba su alegría para sentirme viva. Después de mi café, decidí perderme entre las calles. Me detuve en tiendas de artesanía, admirando la cerámica pintada a mano y los abanicos de colores vibrantes. Cada objeto era un recordatorio de la belleza que se podía encontrar en la sencillez, y mi corazón